Hola a todos y bienvenidos a De Arte. Hoy vamos a hablar sobre la Ilustración del siglo XVIII, un movimiento artístico que fue fundamental en la evolución del arte moderno. En el siglo XVIII, la Ilustración se convirtió en un estilo muy popular en Europa. No se limitaba solo a la ciencia y la literatura, también se utilizaba en la producción de libros de texto, mapas y hasta en la publicidad. Así que si quieres conocer más sobre la Ilustración del siglo XVIII y cómo influyó en el arte moderno, quédate hasta el final de este video. Si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte y compartirlo con quien creas necesario. Continuemos. Para llegar a lo que se conoció como Ilustración, primero debemos hablar brevemente sobre lo que llevó a eso. Por eso antes, vamos a hablar sobre la Revolución Científica, un periodo de tiempo en el que se produjo un cambio radical en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. La Revolución Científica comenzó en el siglo XVI y se extendió hasta el siglo XVIII. Durante este periodo, los científicos comenzaron a cuestionar las teorías tradicionales sobre el mundo y a buscar pruebas empíricas para respaldar sus ideas. Esto llevó a una serie de descubrimientos y avances que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la naturaleza. Galileo Galilei y Johannes Kepler fueron dos científicos importantes del siglo XVII que tuvieron un gran impacto en la historia de la ciencia. Galileo es conocido como el padre de la ciencia moderna y Kepler como el padre de la astrofísica. Galileo nació en Italia en 1564 y fue uno de los primeros en utilizar el telescopio para observar el cielo. Descubrió que la Luna tenía montañas y cráteres, que las estrellas eran múltiples y que Júpiter tenía satélites. También observó las fases de Venus y comprobó que la Tierra se movía alrededor del Sol, en contra de la teoría geocéntrica dominante en ese momento. Kepler, por su parte, nació en Alemania en 1571 y fue un matemático y astrónomo que trabajó con los datos observacionales de Tycho Brahe para desarrollar sus leyes del movimiento planetario. Sus leyes establecieron que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol y que su velocidad varía en función de la distancia al Sol. Ambos científicos fueron perseguidos por la Iglesia por sus teorías heliocéntricas que contradijeron la teoría geocéntrica del universo. Galileo fue juzgado por herejía y Kepler murió en 1630, poco después de ser acusado de brujería. Sin embargo, sus aportes científicos fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia moderna. Otro científico importante fue Isaac Newton, quien desarrolló la ley de gravitación universal y estableció las bases de la física moderna. Pero la revolución científica no se limitó solo a la astronomía y la física, también tuvo un impacto en otras áreas de la ciencia como la biología, la química y la medicina. Los científicos de la época comenzaron a utilizar el método científico para hacer experimentos y llegar a conclusiones sobre la naturaleza de la realidad. Francis Bacon y René Descartes fueron dos filósofos y científicos importantes del siglo XVII que tuvieron un gran impacto en la historia de la ciencia. Bacon es conocido como el padre del empirismo y Descartes como el padre del racionalismo. Bacon nació en Inglaterra en 1561 y fue uno de los primeros en defender la importancia del método científico y la observación empírica en la investigación científica. Su obra más famosa, Novum Organum, estableció las bases del método científico moderno y abogó por la eliminación de prejuicios y la búsqueda de pruebas empíricas para respaldar las teorías. Descartes, por su parte, nació en Francia en 1596 y fue un filósofo y matemático que desarrolló el racionalismo como una forma de entender el mundo. Su obra más famosa, Meditaciones Metafísicas, defendió la idea de que el conocimiento se basa en la razón y no en la observación empírica. También desarrolló la famosa frase cogito ergo sum, pienso luego existo, que se convirtió en uno de los pilares del racionalismo moderno. Ambos científicos fueron influyentes en su época y sus aportes fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia moderna. Aunque tenían enfoques diferentes en cuanto a la forma de entender el mundo, ambos abogaban por la eliminación de prejuicios y la búsqueda de pruebas para respaldar las teorías científicas. En resumen, la Revolución Científica fue un periodo de tiempo en el que se produjeron cambios radicales en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Bien, teniendo esto en cuenta, podemos pasar al periodo conocido como Ilustración. Este fue un movimiento cultural y filosófico que tuvo lugar en Europa en el siglo XVIII. La Ilustración se caracterizó por un énfasis en la razón y la ciencia como formas de entender el mundo y se oponía a la autoridad tradicional de la Iglesia y la monarquía. La Ilustración fue en parte una respuesta a las guerras religiosas y políticas que azotaron Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Los ilustrados, como se les llamaba a los seguidores de la Ilustración, creían que la razón y la ciencia podían ayudar a resolver los conflictos y mejorar la sociedad. Uno de los principales impulsores de la Ilustración fue la Revolución Científica, de la cual ya hemos hablado, y también se inspiraron en la filosofía racionalista de René Descartes y en la obra de filósofos como John Locke y Baruch Spinoza. Algunas de las figuras más destacadas de la Ilustración fueron Voltaire, escritor francés que defendió la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. Su obra más famosa es Cándido. Jean-Jacques Rousseau
filósofo francés que desarrolló la teoría del contrato social y abogó por la participación popular en la toma de decisiones políticas. Su obra más famosa es justamente El contrato social. Immanuel Kant, filósofo alemán que desarrolló la teoría del deber moral y abogó por la importancia de la razón en la toma de decisiones éticas. Su obra más famosa es Crítica de la razón pura. Montesquieu, filósofo francés que desarrolló la teoría de la separación de poderes y abogó por la limitación del poder del Estado. Su obra más famosa es El espíritu de las leyes. Adam Smith, filósofo y economista escocés que desarrolló la teoría del libre mercado y abogó por la mano invisible del mercado como forma de regular la economía. Su obra más famosa es La riqueza de las naciones. Todas estas figuras fueron importantes en la Ilustración por sus aportes a la filosofía y la teoría política. Sus ideas sobre la libertad, la igualdad y la participación popular en la toma de decisiones tuvieron un gran impacto en la sociedad de la época y ayudaron a sentar las bases del pensamiento liberal moderno. Todas estas figuras fueron importantes. Las principales ideas de la Ilustración fueron la razón. Los ilustrados creían que la razón era la principal herramienta para entender el mundo y buscar la verdad. Abogaban por el uso de la lógica y la observación empírica para llegar a conclusiones sobre la realidad. La ciencia. Los ilustrados valoraban la ciencia como una forma de conocer el mundo y abogaban por su desarrollo y aplicación en la vida cotidiana. Creían que la ciencia podía ayudar a resolver los problemas sociales y mejorar la calidad de vida. La tolerancia. Los ilustrados defendían la tolerancia religiosa y política y abogaban por el respeto a las diferencias entre las personas. Creían que la sociedad era más fuerte cuando se permitía la diversidad de opiniones y se promovía la armonía entre las personas. La libertad. Los ilustrados defendían la libertad individual y abogaban por la limitación del poder del Estado y la Iglesia. Creían que cada persona tenía derechos innatos y que el poder del Estado debía protegerlos y garantizar su cumplimiento. La igualdad. Los ilustrados abogaban por la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación. Creían que todas las personas eran iguales en dignidad y valor y que debían tener acceso a las mismas oportunidades. El resultado de la Ilustración fue un cambio radical en la forma en que la sociedad entendía el mundo y en la forma en que se organizaba. Uno de los resultados más importantes de la Ilustración fue la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789 y que puso fin a la monarquía absolutista en Francia. La Revolución Francesa fue una respuesta a las ideas ilustradas y estableció los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad como valores fundamentales de la sociedad. Otro resultado importante de la Ilustración fue la formación de los estados modernos, que se basaban en el principio de la soberanía popular y la separación de poderes. Estos estados tenían como objetivo proteger los derechos de las personas y garantizar su bienestar. En resumen, el resultado de la Ilustración fue un cambio radical en la forma en que la sociedad entendía el mundo y en la forma en que se organizaba. Fue un periodo de tiempo en el que se produjeron importantes avances en la ciencia, la filosofía y la política que sentaron las bases del pensamiento moderno y dieron lugar a la formación de los estados modernos. Y así llegamos al final de este video sobre la Ilustración, un periodo de tiempo que tuvo lugar en Europa en el siglo XVIII y que marcó un cambio radical en el mundo. Hemos hablado sobre las figuras más importantes de la Ilustración, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y Adam Smith, y sobre las ideas que caracterizaron a este movimiento, como la razón, la ciencia, la tolerancia y la libertad. También hemos hablado sobre los resultados de la Ilustración, como la Revolución Francesa y la formación de los estados modernos. Espero que hayas disfrutado este video y que hayas aprendido algo sobre la Ilustración. Me despido por hoy, pero te invito a seguirme en mi canal de YouTube para seguir explorando juntos el mundo de la historia y la ciencia. Hasta la próxima.